Buenas noches, ¿me escuchan? Hola Doc, buenas noches, sí lo escuchamos. Sí, Doc, sí se escucha. Sí, Doc. Adelante. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Ok, va. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de fiebre de origen desconocido. Y bueno, para empezar, esta frase de un artículo que estaba leyendo, dice, bueno, de Guillermo Osler, el padre de la medicina moderna, que dice que la humanidad tiene solo tres grandes enemigos: la fiebre, el hambre y la guerra, teniendo que el de mayor importancia, el más terrible, es la fiebre. Como definición de fiebre de origen desconocido, vamos a tener que va a ser cualquier enfermedad febril sin una causa existente o evidente de manera inicial. Vamos a tener que la mayoría de las enfermedades febriles se resuelve antes de hacer el diagnóstico o desarrollar características que los distinguen, que le van a llevar a conducir a un diagnóstico. Así que el término de la fiebre de origen desconocido debe reservarse para aquellas enfermedades febriles prolongadas sin una etiología establecida a pesar de una valoración intensiva y pruebas diagnósticas. En cuanto a la fisiopatología de la fiebre, vamos a tener algún patógeno. En este caso viene representado en la viñeta como una bacteria en la parte superior de color verde, que va a tener, pues ahora sí, productos microbianos que van a ser los LPS bacterianos, los cuales, bueno, van a ser reconocidos ya sea por macrófagos o células dendríticas. Estas a su vez pues van a generar en una fase temprana, que así dice, que va a durar esta fase temprana aproximadamente ahora sí, del reconocimiento a que empiezan a producirse diferentes prostaglandinas. Aproximadamente son unos 30 minutos. Entonces vamos a tener que estos LPS bacterianos, al tener esta reacción, van a generar una liberación de prostaglandinas y a su vez también en diversas citocinas. Ya ven como aquí abajo del macrófago tenemos interleucina 1, la 6 y la TNF-alfa, que realmente pues las conocemos que son las proinflamatorias. Consecuentemente, bueno, estas se van a producir a nivel periférico. Después de esto, vamos a tener que la interleucina 6 va a producir ciclooxigenasa 2 y prostaglandina E adicional. Después de esto, a nivel cerebral, se va a ir a la corteza prefrontal o realmente en el hipotálamo, donde vamos a tener también, se agrega una segregación extra de prostaglandinas. Aproximadamente ya se vuelve a la fase tardía, en unos 90 minutos posterior a la exposición. Y entonces tenemos mucha prostaglandina tanto de manera periférica como de manera central, que esto ayudaría a generar una respuesta febril. La prostaglandina producida centralmente está involucrada principalmente en el mantenimiento de la fiebre. Y tenemos que a nivel central también tenemos otras neuronas que están de color amarillo, que son neuronas receptoras de prostaglandinas de tipo 3. Estas también van a ser importantes porque van a ayudar a la liberación de noradrenalina a nivel, pues, más bien, de noradrenalina en el sistema nervioso simpático, que a su vez van a actuar pues a nivel de los vasos periféricos, generando una vasoconstricción, y a su vez va a generar a nivel del tejido adiposo pardo una termogénesis. Igual, este tipo de neuronas van a generar una liberación de acetilcolina que contribuye a que contribuye a la fiebre por los escalofríos inducidos por los miocitos nucleares. Entonces va a generar ese espasmo. Después tenemos que la definición de FU, la primera va a ser, se dio en 1960 por Peterson y Bison. Ya van 6 décadas de esta
definición, la cual decía que es una enfermedad con duración mayor de 3 semanas, con fiebre mayor a 38.3 grados Celsius en 2 ocasiones y de diagnóstico incierto a pesar de una semana de valoración intrahospitalaria. Aquí realmente se recalca mucho que tenía que hacer dentro del hospital donde se tenía que estudiar pues esta patología. Sin embargo, 6 décadas después, esta definición cambió un poco. Realmente se quitó lo de la valoración dentro del hospital y se cambió a requerir diferentes criterios cualitativos, por ejemplo, una lista específica de investigaciones que en la siguiente diapositiva viene. Tenemos que la definición de FUO actualmente va a ser que es una duración de la enfermedad o de la fiebre mayor a 3 semanas o múltiples episodios febriles en igual o mayor a 3 semanas. Que el paciente no esté inmunodeprimido, que sepamos que no tenga inmunodepresión, que no esté neutropénico mayor a una semana en los últimos 3 meses, que no se conozca con VIH, que no tenga hipogamaglobulinemia o realmente que no esté bajo tratamiento con corticosteroides por al menos 2 semanas. Y pues la base va a ser pues el diagnóstico que permanece incierto después de hacer pues una anamnesis, anamnesis minuciosa, una exploración física profunda y las pruebas obligadas, que ahorita les voy a decir cuáles son. En cuanto a la epidemiología, en este cuadro realmente pues viene desde el principio, en 1961, que les comenté que era la definición, la primera de FUO. Si alcanzan a ver, realmente aquí la prevalencia era mayor de las infecciones. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, 80, 90, y la última que fue en el 2019, cambió totalmente la epidemiología, teniendo ahorita que la mayor parte de las causas de la etiología de la fiebre de origen desconocido, pues van a ser las inflamatorias. Las inflamatorias, pues vamos a conocer como la vasculitis, las autoinmunes, y esto realmente se debe a un avance en el conocimiento y en la tecnología médica que ha cambiado conforme a esto, bueno, conforme ha pasado el tiempo. Entonces tenemos que las mejores técnicas de imagen y tanto de cultivo han llevado a una disminución en el diagnóstico secundario a una malignidad o infección. La variedad de las causas, ahora sí, de la fiebre de origen desconocido ha evolucionado con el tiempo debido a los cambios en el espectro de las enfermedades que causan la FIO. Y el uso diseminado de antibióticos también es importante, y la disponibilidad de nuevas técnicas diagnósticas. Por ejemplo, tenemos que, pues, va a cambiar la epidemiología de un país a otro. Aquí les puse un pequeño ejemplo, que en India y Turquía el año pasado realmente la mayor parte de la etiología era por enfermedades infecciosas. Sin embargo, si las comparamos con Japón, Grecia o Corea del Sur, lo que les dije en la diapo pasada, realmente la proporción es mayor de enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Entonces, el hecho de que sean segundo o tercer nivel tiene que ver demasiado en la etiología que se puede llegar a diagnosticar. Y aquí algo importante, más que nada por los avances diagnósticos y médicos que ha habido. Tenemos que hasta el 50-51% de los casos de la FU, incluso en la actualidad, pueden permanecer sin diagnosticar. En cuanto a la etiología, vienen estos 5 rubros, que sería el infeccioso, el inflamatorio no infeccioso, por malignidad, varios o realmente se encuentran sin diagnóstico. Tenemos que la FUO representa un cuadro atípico de una enfermedad bastante frecuente y no en una enfermedad muy rara. En cuanto a la clasificación, se dividen en varias.
La clásica es la más común, la cual va a englobar todas las de la diapositiva pasada, que es infecciones, los cánceres, las enfermedades inflamatorias, causas diversas. Y esta clasificación también engloba a nivel la fiebre de origen desconocida a nivel, nosocomial, la neutropénica, la asociada al VIH, aquí me faltó agregar, perdón, por fármacos, y la ficticia. Ok. En cuanto, a la clasificación de FUO, que les dije por infecciones, pues en este cuadro realmente es pues sí, o sea, realmente es muy grande el panorama que tenemos de sospecha de alguna infección, ya sea bacteriana, micótica, parasitaria o por viajes. Entonces, puede ser cualquier cosa, puede ser alguna endocarditis, puede ser una colangitis, un absceso pulmonar, presencia de actinomicosis, enfermedad de Lyme. Realmente, todas estas cuestiones que pueden ser causadas por infecciones, va a ser, ¿cómo decirlo? O sea, tiene que ver mucho con la historia clínica, que tiene que ser muy minuciosa y tiene que, o sea, saber preguntar pues de manera dirigida para poder guiar el camino hacia el diagnóstico de esta enfermedad, porque no podemos empezar a hacer muchísimas pruebas para ver qué tipo de enfermedad nos va a arrojar sin tener como una guía. Tenemos que, pues puede haber formas atípicas de las enfermedades, tanto exposición a animales o a productos de animales que nos orienten para qué lado irnos. También, pues es importante investigar en cuanto a viajes o residencia previa en países tropicales, más que nada para descartar, pues en un antecedente de viaje, pues paludismo, presencia de histoplasmosis, o en dado caso, si la clínica es como muy evidente y de, no sé, de una endocarditis, pero sin embargo el hemocultivo sale negativo, pues hay que mandar a estudiar otra vez ese hemocultivo. Quizá fueron algunas bacterias difíciles de cultivar y, bueno, como les dije al principio, realmente son enfermedades como comunes, pero el cuadro suele ser atípico. Entonces, bueno, en esta diapositiva tenemos, más que nada era para recalcar las diferentes infecciones que podemos encontrar. La primera en el panel A vamos a tener por una salmonella entérica, que es se va a mostrar un pseudonerisma en el arco, perdón, en el arco aórtico, y pues se alcanza a ver una ligera acumulación extensa de gas. O sea, realmente todas estas patologías no suelen ser tan comunes, pero es importante estudiarlas. En el panel B, pues vemos un ataque referente a histoplasma capsulatum. Se le hizo también un frotis de aspirado de médula ósea, donde pues a la tinción se alcanzan a ver levaduras de histoplasma. En la parte de abajo, en el panel C, pues se alcanza a ver como alguna escara de un paciente que tuvo fiebre, dolor de cabeza y mialgias después de realizar o de regresar un viaje a Sudáfrica. Entonces, pues se tomó la biopsia y todo y salió con una riqueza. En el panel D, perdón, pues muestra una enfermedad de Lyme, que no, igual en un paciente con fiebre y erupción cutánea. En el panel E, pues es igual, muestra una erupción de un paciente, ese es con VIH y síndrome retroviral agudo con presencia de fiebre. En el panel F, se alcanza a ver a un paciente que tenía antecedente de Crohn, fiebre, sudoración y pérdida de peso, pero él tenía como dato importante que había estado con glucocorticoides. Entonces, una vez que se le quitaron los esteroides, se le hizo un PET y pues reveló realmente que había a nivel de la cadera, pues acumulación de líquido. Después se cultivó y ya salió con Streptococcus. En la siguiente diapo, no sé si se alcanza a ver bien, pero vienen así como la mayoría de los patógenos, las riquecias, la babiosis, enfermedad de Lyme, en qué regiones del mundo es como un poquito más común, como la enfermedad de Lyme, en el norte
de Estados Unidos. Ay, Dios. Mm, ya está. Ajá. El reservorio, pues que suelen ser roedores, las manifestaciones que puede ser eritema, bueno, eritema migrans, rash, afectaciones cardíacas, articulares, neurológicas, el tratamiento, ya sea con tetraciclinas, así viene en cada una de estos cuadros. Entonces, vamos a tener que las micosis endémicas, tanto la histoplasmosis, blastomicosis, coccidiomicosis y paroxidiomicosis, pueden estar asociadas con FUBO tanto en huéspedes tanto inmunocomprometidos como inmunocompetentes. Pero, sin embargo, tenemos las otras micosis, que son las invasivas o las oportunistas, que serían como la aspergilosis, la mucormicosis y la criptococosis, que esas sí son, ocurren principalmente en personas inmunodeprimidas. Ok. Tenemos, bueno, otro rubro de la clasificación que les comenté es enfermedades inflamatorias no infecciosas. Aquí pues suelen ser comúnmente pues las enfermedades reumáticas y bueno, las vasculitis. Entonces vienen igual todas las posibilidades que pueden ser, pero lo mismo. En el interrogatorio tenemos que ser pues muy ¿cómo decirlo? O sea, ir muy dirigido, o sea, realmente si tiene, no sé, afección cutánea, ¿cómo decirlo? Antecedentes familiares, que la fiebre como era, dolor articular. Realmente vamos más dirigidos si vamos directo a buscar algún tipo de vasculitis o algún tipo de artritis reumatoide. Tener en cuenta aquí que este tipo de etiologías pues sí es más común en pacientes pues jóvenes. La siguiente pues van a ser las neoplasias. Pues podemos encontrar tanto neoplasias malignas hematológicas, que las tres principales, bueno, va a ser tanto el linfoma, ya sea con enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin, pero este va a ser el principal. Bueno, es el diagnóstico neoplásico más frecuente de la FUBO y en ocasiones puede preceder a la linfadenopatía detectable a la exploración física. Otra también neoplasia hematológica, bueno, es el mieloma múltiple y la enfermedad de Castleman. En cuanto a los tumores sólidos, es más común en el carcinoma de células renales, hepatocelular o de vario en sí, todos los ginecológicos. Pues en sí la fiebre generada por estas neoplasias puede ser, bueno, es generada realmente por producción de citocinas pirógenas o de necrosis tumoral espontánea con o sin infecciones sobreagregadas. Tenemos qué fármacos también nos pueden generar fiebre. Aquí en este cuadro recalcan pues reacciones de hipersensibilidad que suelen ser las más comunes, que pueden estar acentuadas o realmente que terminen su periodo de, de mayor brote, quizás decirlo así, de mayor clínica en 7 a 10 días. Principalmente vamos a tener a los, a los betalactámicos, a los antibióticos, al lopurinol, los anticonvulsivantes, metildopa, la heparina. También tenemos los relacionados con quimioterapia. Tenemos que puede ser la presencia de, bueno, la quimio con clorambucila, vincristina, cisplatino, infusión relacionada también con diferentes medicamentos como la anfotericina B, la vancomicina, algunos anticuerpos monoclonales. Tenemos aquí un síndrome importante que es el síndrome de Dres, que puede estar presentado de 2 a 6 semanas. Principalmente está dado por sulfanoamida, carbamazepina, allopurinol, lamotrigina y fenitoína. El síndrome de Dres, pues realmente es una reacción farmacológica con presencia de eosinofilia
y y síntomas generales. O sea, aparte de la eosinofilia, vamos a tener linfadenopatía, la cual puede ser, pues, ahora sí, generalizada. En cuanto a otro tipo de causas por fármacos, pueden ser, bueno, tenemos acá abajo, dice síndromes hipertérmicos, el síndrome serotoninérgico, que puede, ah, ajá, perdón, el síndrome serotoninérgico es causado por fármacos que estimulan la vía de receptores de la serotonina, Aquí tenemos pues varios ejemplos, ¿no? Como el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina. Y otro grande síndrome va a ser la hipertermia maligna. Esta se asocia realmente a bloqueadores de los receptores de dopamina, teniendo bueno, como ejemplo la succinilcolina y algunos anestésicos inhalados. En cuanto a la FU nosocomial, realmente es como estudiar la FU clásica, pero a comparación de la otra, esta suele ser ya en un paciente que está hospitalizado y previo a su hospitalización no había tenido fiebre. Entonces, como definición, vamos a tener una temperatura mayor a 38.3 grados, registrada en varias ocasiones en un paciente hospitalizado que recibe cuidados intensivos y en el que la infección no se manifestaba ni se estaba incubando al ingreso. 3 días de investigaciones que incluyen al menos 2 días de incubación de cultivos y es el requisito mínimo para este diagnóstico. Entonces, las principales causas aquí de la FU nosocomial pues van a ser, pues ahora sí, lo que nosotros vemos todos los días en piso, ¿no? ¿Qué nos puede generar fiebre en un paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, pues, neumonías, infecciones de tracto urinario, presencia de infecciones intraabdominales o las infecciones relacionadas con catéteres vasculares. Pues como dice aquí, puede ser una fiebre de demasiados orígenes, ya están en un medio hospitalario. También hay que tener en cuenta las fiebres que son comunes en pacientes postquirúrgicos. La mayoría pues son autolimitadas y realmente se van a deber a liberación de citocinas inflamatorias en respuesta al estrés fisiológico de la cirugía. Entonces, la FUO nosocomial va a ser como un estudio de la FUO clásica, pero es un poco diferente, ya que no vamos a estudiar las enfermedades autoinmunes, ni que tuviera, bueno, o cánceres o enfermedades diversas. Tenemos que comúnmente la frecuencia y el grado de leucocitosis que también pudieran guiarnos fueron similares tanto para pacientes con fiebres infecciosas como aquellos con fiebres no infecciosas y por lo tanto pues realmente no se pudieron usar de manera confiable para poder distinguir entre estas dos condiciones. Otro rubro dentro de la clasificación, pues es los pacientes con VIH, que dentro de los criterios de la FUO, como les dije, o sea, no tenía que estar inmunodeprimido, que tuviera el diagnóstico de VIH. De aquí la definición va a ser igual, temperatura mayor a 38.3 grados Celsius, en varias ocasiones encontradas durante más de 4 semanas o mayor a 3 días, para pacientes hospitalizados con infección por VIH. Este diagnóstico se va a considerar si las investigaciones apropiadas durante 3 días, incluidos 2 días de incubación de cultivos, no revelan una fuente. Tenemos que la fiebre en personas con infección por VIH puede deberse realmente al síndrome retroviral agudo posterior a la infección, entonces coincidiendo con el pico de la viremia y teniendo ese pico febril. Tenemos que las personas con SIDA pues son más propensas a tener infecciones oportunistas y el cáncer puede representar también una de las causas principales de la FU. Sin embargo, actualmente debido a los avances en la terapia antirretroviral, la infección por VIH ha cambiado y es una enfermedad pues ya realmente crónica.
en la que rara vez ocurren infecciones oportunistas relacionadas con el SIDA. Sin embargo, la FU asociada con el VIH podría reclasificarse como FU en personas que reciben la terapia antirretroviral que en las personas que no reciben pues la TAR. ¿Algo que quiera comentar, Doc? No, si quieres termina y ahorita platicamos. A ver qué Ok. opinan todos los demás. Que hay varias cosas que comentar. Ok. En cuanto a la neutropenia febril, igual, temperatura mayor a 38.3 grados, observada en varias ocasiones en un paciente cuyo recuento de neutrófilos es pues menor a 500, o se espera que se caiga, bueno, ese nivel en 1 o 2 días. Este diagnóstico debe considerarse para investigaciones que incluyen al menos 2 días de incubación de cultivos, y pues esta también se puede llamar FU inmunodeficiente. En cuanto a las neoplasias hematológicas, como les dije, también pueden generarse cuando hay inducción a la remisión o antes del injerto de receptores en trasplante de células hematopoyéticas. Vamos a tener que un recuento absoluto de neutrófilos de menos de 500 por microlitro durante más de 7 días. Y generalmente este tipo de fiebre en este tipo de pacientes suele ser causada por translocación de la flora bacteriana o fúngica endógena al torrente sanguíneo. En este tipo de pacientes es importante que en quienes se desarrolla la fiebre deben ser tratados inmediatamente con antibióticos de amplio espectro. Y si la neutropenia y la fiebre persisten durante más de 1 semana, ya se tendría que agregar a la terapia antibiótica una antimicótica de manera empírica. En cuanto a los viajes, suele ser las infecciones más comunes, la malaria en un 76%, la fiebre entérica en un 18% y la leptospirosis en 2.4%. ¿En cuánto tiempo suelen desarrollar pues, síntomas posterior al viaje? Pues van a tener una mediana de 16 días aproximadamente, y pues según la bibliografía que leí, el 91% de los viajeros que regresaron pues de algún lugar que tuvieran como alguna enfermedad endémica, pues regresaron con fiebre, y pues ya solamente el 0.4% fallecieron. Y en este siguiente cuadro, pues viene tanto las definiciones que les dije y las diferentes causas que podemos pues buscar, que los que les venía desglosando en las diapositivas anteriores. Ahí viene la fuga clásica, la nosocomial, por inmunodeficiencia y por viajes. Y en cuanto a las causas diversas, pues igual que las diapositivas pasadas suelen ser 1 y 1000 millones, puede ser realmente por cirrosis, algún pseudotumor, cirrosis biliar primaria, alguna distrofia miotónica, trombosis, pueden ser muchísimas cosas que nos pueden generar la fiebre. Sin embargo, esta es de las menos frecuentes que nos causen la FU. Y trastornos en la termorregulación, tanto central como periférico, también nos las pueden generar a nivel central, de acuerdo al esquema del inicio que les platiqué de cómo se origina la fiebre, pues suele ser principalmente que haya algún tumor a nivel hipotalámico, alguna disfunción hipotalámico, algún tumor cerebral, y a nivel periférico, ¿qué nos puede generar la fiebre? Tenemos diferentes causas, alguna hipertermia inducida por ejercicio, hipertiroidismo o un feocromocitoma. En cuanto a la hipertermia inducida por el ejercicio, pues va a ser a los pacientes que tienen una elevación en la temperatura corporal relacionada con de manera moderada o extenuante, de media hora a varias horas después de hacer este ejercicio, sin incremento en la concentración de PCR o BCG. Por lo general, estos pacientes sudan durante el aumento en la temperatura. En cuanto a la fiebre simulada o fraudulenta, pues este tipo de fiebre es
generalmente más frecuente en mujeres que trabajan en atención a la salud, y este tipo de fiebre es una fiebre causada de manera artificial por el paciente. Así que, pues, se inyectan ya sea de manera intravenosa agua contaminada o incluso toxinas. Em, ¿Cómo sospechar de esta fiebre simulada? Pues que el paciente está normotérmico, ¿no? Eh, que no está taquicárdico, eh, bueno, este tipo de fiebre anteriormente era como más común, puesto que se podía manipular el termómetro que era el de mercurio. Sin embargo, pues ahorita pues es un poquito pues menos complicado hacer eso. Sin embargo, o sea, podemos tomar diferentes mediciones en diferentes partes del cuerpo para poder corroborarlo. Generalmente este tipo de pacientes, pues como les dije, son jóvenes que ondean principalmente como de 23 a 32 años de edad. Eh, Venía que era más común en enfermeras y que tenían antecedentes pues psiquiátricos. En cuanto al diagnóstico, eh, es una historia clínica muy detallada, completa, y principalmente, pues, vamos a preguntar de acuerdo al patrón febril pues, que ha presentado el paciente. La duración, si tuvo respuesta o no a antipiréticos, con qué aumentó o con qué no, eh, en qué ¿cómo se dice? En qué horario principalmente tuvo este pico febril, si se relacionaba con otros síntomas o no, o solamente era la fiebre, si tenía artralgias, mialgias, sudoración, baja de peso. También pues los antecedentes familiares y sexuales son importantes para poder sospechar alguna ETS o alguna neoplasia por los antecedentes familiares. De dónde es el país, bueno, de dónde es originario, si tuvo algún viaje reciente o no, más que nada por lo que les comenté. Si tiene exposiciones ambientales inusuales vinculadas con viajes, pasatiempos y contactos con animales, si tuvo picaduras de insectos que él se hubiera dado cuenta. Pues realmente la lista de las posibles causas, como han visto, es muy extensa. Sin embargo, tampoco existe un enfoque, pues, un enfoque algorítmico claro y útil que nos pueda guiar pues ahora sí de manera dirigida a encontrar el diagnóstico. Entonces, para eso vamos a tener diferentes pruebas de laboratorios e imagen que pues dependen de las pistas que vamos a recoger de todo este historial médico y de los hallazgos físicos. Entonces, como les estaba comentando en la diapositiva pasada, es igual preguntar si tuvo síntomas asociados a la fiebre, las mialgias, las artralgias, pues presencia de cefalia o no, si, bueno, la historia de inmunosupresión, si tiene factores de riesgo tromboembólico, ya sea pues el uso de anticonceptivos orales, cirugías recientes, si toma o no medicamentos y si está en contacto con enfermos. Entonces, en cuanto a la historia familiar, pues, bueno, preguntar de manera dirigida si hay algún familiar con este tipo de patologías y bueno, realmente para después de eso, pues dirigir un poquito más el enfoque. Si hay presencia de neoplasias malignas, como les comenté, pues si son pues de manera las más hereditarias, las ginecológicas, pues podemos guiarnos por ese otro rubro. En cuanto a la exploración física, pues realmente hay que checar de manera generalizada. Nos podemos ir, pues sí, ojos, ganglios linfáticos, palpar las arterias temporales, el hígado, si hay hepato o esplenomegalia, si hay presencia de sitios de cirugía previa para ver si no hay presencia de infección a ese nivel, realmente que toda la superficie cutánea esté completa, ver cómo están las mucosas, y en base a eso y la anamnesis que se hizo previamente, se dirige un poquito más a qué tipo de causa o de etiología de FUO puede ser. Entonces, aquí
venía un poquito enfocado de la exploración física, que si tenemos sensibilidad sinusal a nivel de cabeza, pues puede ser alguna sinusitis, ¿no? A nivel de la arteria temporal, si hay nódulos o pulsaciones reducidas, pues una artritis temporal. No sé, a nivel de la tiroides, si encontramos un agrandamiento en la exploración física, si encontramos que tiene palpitaciones, sudoración, baja de peso, pues bueno, ya nos guiamos para esa etiología, ¿no? A nivel de corazón, si encontramos un soplo, el murmullo, y igual las fiebres, el antecedente de las infecciones recurrente de accesos vasculares o algo que lo propicia a tener alguna endocarditis, pues igual nos vamos enfocados a estudiar la endocarditis. Y así, de manera, pues escalonada nos van sugiriendo, nos van ayudando para encontrar un diagnóstico. En cuanto, bueno, eso era la anamnesis y todo realmente lo que se tiene que enfocar de manera como dirigida. Vamos a tener unas pruebas iniciales de laboratorios que es sí o sí se tienen que hacer a todos los pacientes de manera inicial. Va a ser pues una biometría hemática completa con su diferencial, un panel metabólico completo, marcadores inflamatorios, BCG y PCR, un ego, la lactobdeshidrogenasa, toma de hemocultivos, seriados, aquí sí serían 3, hormona estimulante, pruebas tiroideas y pruebas de anticuerpos contra VIH. Ay. Ujú. Bueno, en base a eso, si todo eso, los laboratorios pasados no tuvieron alguna normalidad, podemos suplementarlos con estos de esta lista, que es, bueno, carga viral de VIH, serología de hepatitis, prueba para tuberculosis, pruebas para infecciones fúngicas endémicas, un frotis periférico, ferritina, pruebas de anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, electroforesis de proteínas séricas y punción lumbar. Eso por laboratorios. Y de manera inicial de estudios de imagen, se sugiere, bueno, en las bibliografías que leí, sí o sí, una radiografía de tórax e imágenes abdominales, ya sea en su caso, una tomografía o un ultrasonido. Después, en base a eso, ahorita les pongo como un algoritmo a seguir, se ven las diferentes opciones que podemos considerar, ya sean imágenes dúplex venosas o el PET con fluorodesoxiglucosa. Entonces, en este algoritmo, no sé si se ve, vamos a tener que, bueno, tenemos a nuestro paciente pues ya con fiebre, ¿no? De mayor a 38.3 grados, de 3 semanas y que no esté con que no esté inmunocomprometido. Después de eso, pues vamos a hacer la historia clínica súper detallada, vamos a explorar bien y esto es también súper importante, ya cuando llegan con nosotros, bueno, al hospital, pues ya va a tener un tratamiento antibiótico y con glucocorticoides, ¿no? De manera inicial. Entonces, aquí, porque pueden enmascarar ciertas patologías, entonces es suspender este tratamiento y posterior a esto se va a pedir todo el esquema o la gama de laboratorios que les comenté, que son de primera instancia. Entonces, aquí en la parte de abajo, como les dije, son hemocultivos, 3, el urocultivo, radiografía de tórax, una ecografía abdominal y, bueno, prueba cutánea de tuberculina. Después, aquí, bueno, en este artículo venía a descartar la manipulación del termómetro, ya como les dije, diferentes tomas, ver que está taquicárdica, diaforética, realmente que sí tenga un síndrome febril. Y también suspender o sustituir medicamento para descartar fiebre farmacológica, ver toda la gama de medicamentos que estaba tomando el paciente antes y los que se puedan quitar, pues retirar. Si no, así nos quedamos con los más importantes.
Posterior a esto, que descartamos que sea alguna manipulación o por medicamentos, viene aquí la presencia de PDC. PDC, como lo entendí, son como datos clínicos que nos pueden guiar o referir hacia cierto diagnóstico. Entonces, no sé, decir que tuvo fiebre en un paciente joven y tiene ganglios a nivel cervical y tiene ensanchamiento mediastinal, pues podemos pensar en algún linfoma, o sea, así más o menos, ¿no? Para poner el ejemplo. Entonces, tenemos que, si tiene presencia pues de estos datos clínicos, pues se hacen pruebas diagnósticas guiadas, que en este caso pues serían, no sé, biopsia del ganglio, ¿no? Ya de manera dirigida y ya tenemos el diagnóstico. Si del lado izquierdo dice diagnóstico, del lado derecho que dice sin diagnóstico y que no salió eso, pues bueno, en este algoritmo dice que hacer creoglobulina y fundoscopía y posterior a eso realizar pues un PET o bueno, un PET-CT o gamografía con leucocitos marcados o con galio. Dependiendo de esto, si sale normal o anormal, acá está. Si sale normal, pues podemos así hacer confirmación de anormalidad mediante biopsia de cultivo ya de manera directa. De manera directa. Más que nada, el gamagrama va a identificar un sitio anatómico de un proceso metabólico particular y realmente, como dice ahí, hacer biopsia, cultivo, va a facilitar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En base a esto, si el gamagrama sale pues normal del lado derecho, se va a volver a repetir la historia clínica, el interrogatorio, o sea, más dirigido, más profundo, y la exploración física se vuelve a repetir y pues realizar pruebas invasivas, ahora sí, y guiadas. Igual, y bueno, si se encuentra sin diagnóstico, ya la tomografía de tórax y la tomografía abdominal son estudios o pruebas de detección de segunda etapa. Aquí viene importante que mayores de 55 años, ya cuando llegamos a esta parte del algoritmo y no tenemos diagnóstico, ya se recomienda la biopsia de la arteria temporal en mayores de 55 años. Posterior a esto, si ya se encuentra diagnóstico, pues ya tenemos, bueno, y el paciente está estable, pues ya empezamos a dar tratamiento y todo. Si se encuentra sin diagnóstico, que sería el 45% de las FUOs que no encontramos diagnóstico, la mayoría les va bien. Realmente pues ya se descartó alguna neoplasia o alguna fiebre. Entonces no está como recomendado pues empezar algún tipo de tratamiento. Perdón. Y en este cuadro, lo que les puse, pues es igual, es un pequeño resumen de la fugo clásica, de la nosocomial, de la inmunodeficiente y de la relacionada con VIH. Su definición, en qué tipo de paciente pues hay que sospecharlo, las principales causas en el clásico, como les dije, pues le engloba las 5 causas, ¿no? El cáncer, infecciones, hipertermia, afecciones inflamatorias o diversos, ¿no? Pues qué preguntar aquí en énfasis en la historia, ¿no? En el fugo clásico, pues los viajes, contactos, exposición a animales o insectos, qué medicamentos toma o empezó a tomar, qué tipo de inmunizaciones, antecedentes familiares y bueno, trastorno de válvula cardíaca, que aquí dice. En los asociados a la atención médica, pues si tuvo un procedimiento quirúrgico reciente, ¿no? Implantación de algún dispositivo, alguna consideración anatómica o tratamiento farmacológico de nueva instancia. En el inmunodeficiente,
pues en la etapa de quimioterapia, que pues ya vimos en Hemata que la mayoría pues ya hacen su pico febril posterior a, a empezar pues, este tipo de medicamentos. Y pues, el trastorno inmunosupresor subyacente que puedan tener, leucemia, linfoma, lo que sea. Y él fue relacionado con VIH, pues preguntar por drogas, por exposiciones a factores de riesgo, viajes, contactos en etapa de la infección por VIH. En el examen físico, pues les dije, o sea, realmente es generalizado, pero si estamos sospechando de alguna etiología en particular, pues vamos como más enfocados a buscar o explorar cierta parte. ¿Qué más? Creo que nada más aquí. Y en cuanto al pronóstico de la FU, pues realmente va a depender de la enfermedad que podamos diagnosticar y si es tratable o no. Y si tiene, factores de riesgo de este paciente para desarrollar algún tipo de complicación de la enfermedad de base. Tenemos que los pacientes con FUO que no han sido diagnosticados después de una evaluación extensa generalmente tienen un resultado favorable, lo que les decía. Y bueno, en cuanto al tratamiento, no venía mucho. E igual, dice, o sea, dependiendo de la enfermedad que podamos diagnosticar, es el tratamiento que se les vaya a dar. Había, bueno, en los artículos que estuve leyendo, había como una discusión si empezar o no terapia antimicrobiana o pues dar esteroides. Realmente no se llega como a algún consenso que yo haya leído de qué sí y qué no dar. Sin embargo, como les dije en la diapo pasada, a la mayoría les va bien. Ya se descartó alguna pues enfermedad importante o degenerativa. Entonces, tenemos que pues sí o sí, tratar de hacer todo lo posible para establecer el diagnóstico y los ensayos antimicrobianos terapéuticos pueden conferir una predisposición a la resistencia o suprimir el crecimiento de patógenos fastidiosos y en el caso de las condiciones autolimitadas como virus pueden dar resultado una falsa seguridad de la causa subyacente de la fiebre que ha sido tratada. Y así. Y pues actualmente, como les comenté en las primeras diapositivas de epidemiología, ya las causas infecciosas van hacia la baja y las autoinmunes y las inflamatorias van hacia la alta. Pero aquí lo importante es también el tiempo en que nosotros podemos diagnosticar pues la etiología. Más que nada por los avances científicos, ya ahorita podemos hacer, como dice aquí, la secuenciación de ADN o RN para detectar fácilmente múltiples patógenos. Entonces, pues en teoría y en el mundo ideal tendríamos que tener que en la mayoría de los países tuvieran un acceso a pruebas rápidas y confiables en pues cualquier punto de atención para así poder mejorar el manejo de este tipo de enfermedades y pues ahora sí en un estadio oportuno. Entonces, a la larga o como se comentaba en la bibliografía, esperemos que en un corto tiempo ya la FUO ya no, bueno, la fiebre de origen desconocido pues ya se vaya pues limitando o ya quede este tipo de, esta definición o diagnóstico pues ya quede como obsoleto y ya no tener que hacer tantas pruebas en estos pacientes. Y eso sería todo. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, en cuanto a al interrogatorio, o sea, yo creo que es muy importante preguntar también como las características que tiene la fiebre, si es intermitente, si es continua. Y yo creo que, o sea, leí un artículo que decía que eso era como la parte muy importante del interrogatorio porque ibas o sea, como a saber hacia dónde dirigir tu abordaje. Sí, de acuerdo, totalmente.
sí es importante incluso hasta graficar, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del hospital, graficar la fiebre, lo cual te permite establecer diferentes patrones. Hay ciertas infecciones que tienen ciertas características de la fiebre. Por ejemplo, fiebre intermitente, fiebre que no se presenta todos los días, fiebre de predominio nocturno, fiebre de predominio matutino, etcétera. Entonces sí es importante, bien, Diana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Doc, sí, también algo que me parece muy importante es en las definiciones. El artículo, por ejemplo, que mandó el New England nos dice que no es necesario como una temporalidad en específico, sino que 3 días de ingreso o que el paciente haya acudido a otras visitas con el médico y que no le encuentre una causa a la fiebre puede catalogarse como fiebre de origen desconocido o incluso en menos tiempo, pero que hayas hecho un abordaje protocolizado importante y que no llegues incluso al diagnóstico. Y también en la parte del diagnóstico siempre tener como un protocolo ya establecido para que no se te pase nada y que puedas llegar a un buen diagnóstico. Sí, efectivamente, lo del tiempo sí, sí es algo subjetivo y tiene que ver mucho con el medio en el que te encuentres. Por ejemplo, si yo aquí en el Seguro Social hospitalizo a un paciente por fiebre en estudio, para poder concluir que es una fiebre de origen desconocido, seguramente va a llevar mucho más tiempo que si la hospitalizaran el 20. ¿Por qué? Porque pues, simplemente aquí unos anticuerpos antinucleares pueden llegar a tardar hasta 3 semanas en que me los reporten. O por ejemplo, hay muchos estudios que aquí no se hacen que se tienen que enviar a laboratorios de referencia y pues eso demora, ¿no? Entonces, sí es un poco subjetivo, aunque sí las definiciones sí hablan de ciertos límites en la temporalidad. Y es muy importante también el abordaje, ¿no? Porque tú puedes ver al paciente 3 o 4 o 5 veces en consulta, pero si no le pides los estudios adecuados, pues te puedes llevar 3 o 4 meses sin ningún problema, prolongando el protocolo de estudio para saber si el paciente tiene o no, bueno, buscando la causa de la fiebre. Y puede ser que con un par de consultas bien abordadas en el que le puedas solicitar todos los estudios que requieres, llegues al diagnóstico o por lo menos puedas catalogar al paciente como de fiebre de origen no determinado o de origen desconocido, con un par de consultas. Depende mucho de los recursos, pero también de la capacidad para poder solicitar aquellos estudios que a grandes rasgos te descarten las causas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Qué opinan sobre los estudios de medicina nuclear? Sobre los estudios de medicina nuclear tienen un bajo rendimiento diagnóstico. Por ejemplo, el PET tiene una sensibilidad creo que del 16 al 69%. Entonces, pues podemos pensar que los estudios se deben dirigir con base en nuestra sospecha. Aquí sí es muy, muy, muy importante revisar los antecedentes del paciente y hacer una buena exploración, buscar ganglios, palpar arterias temporales, los senos paranasales que a veces se nos pasan por alto, revisar bien la boca, o en busca de úlceras, ver las amígdalas, no sé, palpar la tiroides y, y en abdomen, aquí otra vez volvemos a lo que veíamos en clases recientes, la hepatomegalia y esplenomegalia que se pueden asociar a procesos infecciosos como malaria, fiebre Q, o neoplasias como los linfomas. Em, de acuerdo a la epidemiología, o bueno, a las etiologías encontradas, me parece relevante que las etiologías infecciosas solo se encontraron entre el 20 y 40%, y pues un gran porcentaje de padecimientos no infecciosos, y lo vemos en el hospital como a la mayoría de los pacientes con fiebre tienen antibiótico. Este, mm, en cuanto a lo relacionado a los viajes, este, mm, vi que 25% de los pacientes que regresan de un viaje con fiebre no se sabe la causa, y de los que sí, la infección más frecuente ha sido malaria. Entonces, pues pensar en eso. También aquí en nuestro medio,
las fiebres tifoideas, que los pacientes que cursan con diarrea. Muy bien, Alexis. Sí, estas estadísticas, y por eso es tan interesante este tema, porque constantemente está cambiando. Conforme va pasando el tiempo y tenemos nuevas herramientas diagnósticas, el porcentaje de casos que quedan sin diagnósticos va disminuyendo. No es lo mismo la distribución de diagnósticos entre enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas, inflamatorias, etcétera, que se tenían en un principio cuando originalmente Petersdorf describió la fiebre de origen indeterminado o fiebre de origen desconocido, a lo que actualmente tenemos. Y tampoco, como bien lo dijo Fer, no es lo mismo, no es la misma clasificación la que puedes encontrar en un país del África subsahariana contra un país de Europa, ¿no? Del primer mundo. Es muy diferente la etiología. En el primero, las enfermedades infecciosas siguen siendo la primera causa, y mientras que en los segundos, en las enfermedades, en los países desarrollados, las enfermedades no transmisibles son la primera causa. De ellas puede ser neoplásica, puede ser autoinmune, ¿no? O inflamatorias. Entonces, es muy diferente en cada país, por eso es importante que nosotros tengamos nuestra propia estadística para definir cuál es lo que predomina en nuestro medio. En nuestro medio, como un país de ingresos, ¿alguien sabe cómo estamos catalogados ante el Fondo Monetario Internacional a México? ¿Cómo nos tienen catalogados? Somos como intermedios, ¿no? O Sí. sea, tenemos cosas como de muy altos recursos y cosas de muy bajos recursos. En cuanto a los ingresos, que es como lo catalogan las organizaciones que tienen un enfoque económico, nosotros estamos catalogados como un país de ingresos intermedios, ¿no? Incluso hay una clasificación que está dividido en países de altos ingresos, países de ingresos medios altos y ingresos medios bajos, y hay un país, y los de bajos ingresos. Nosotros estamos en de los países de bajos ingresos, ingresos intermedios en el rubro alto, ¿no? Entonces, incluso por eso es que ustedes, quizá algunos ya se habrán dado cuenta cuando intentan descargar un artículo o comprar un artículo, el costo para nosotros suele ser elevado porque nos tienen catalogados así. Entonces, al nosotros estar o formar parte de este grupo, la epidemiología que podemos encontrar en este tipo de enfermedades es muy variada. Si bien es cierto, las infecciones todavía forman una parte importante, pero ya también las enfermedades inflamatorias y las enfermedades neoplásicas tienen un componente importante, y es muy pareja la distribución entre estas tres etiologías que son las principales causantes. Y de todos estos, solamente cerca de un 30% llegan a quedarse sin diagnóstico. Y como bien dijo Fernanda, a ese 30% que ha sido adecuadamente abordado y estudiado, difícilmente, que no llegamos al diagnóstico, difícilmente va a tener alguna enfermedad grave o va a desarrollar una enfermedad grave. La gran mayoría tendrán un curso benigno, y tarde o temprano, de manera el día menos pensado, la fiebre autolimita. Entonces, hasta un 30% se quedan sin diagnóstico, y el día que se les ocurre dejar de hacer fiebre, dejan de hacer fiebre y se van sin diagnóstico, y no desarrollan ninguna otra enfermedad, hasta un 30%. No sé si alguien quiera comentar algo más. A mí me Bueno, pareció muy importante como la parte de no contaminar al paciente con antibiótico a menos de que el paciente esté chocado o tenga fiebre y neutropenia o algo así, porque pues puedes tú solito como oscurecer o dificultar aún más tu diagnóstico. Entonces creo que a veces pues corremos porque el paciente tiene fiebre, pero realmente pues si lleva tanto tiempo con fiebre, pues quiere decir pues que no tenemos que correr, ¿no? Que no es algo de ahorita y que puede esperar a estudiarse. Exacto. Bien.
¿Alguien más se va a Igual, comentar? Beto sí, primero. perdón. Bueno, igual dentro del artículo que mandó Fer, que de hecho también pasó su tablita, me es interesante cómo ya hasta tiene como los días que puede tardar un medicamento en causar fiebre, y justo con lo que está diciendo Carlos, algunos incluso antibióticos pueden llegar a precipitarnos la fiebre. Igual entonces ahora dentro del abordaje de la fiebre de origen desconocido, podríamos considerar suspender algunos medicamentos que pudieran estar en esta tablita o revalorar, no solo limitarnos a, como siempre, ¿no? De los psicóticos que puede provocar el síndrome neuroléptico maligno, sino que también había otros que también podrían ser de uso más común, como puede ser carbamazepina o lopurinol. O sea, también retirarlos, si no, no son como tan estrictamente necesarios en ese momento, aunque sea para ver si la fiebre puede desaparecer con tan solo quitarlo. Y también me interesó una parte que hablaba sobre enzimas de restitución, este, que aparece bueno, que básicamente aparecía en pacientes con VIH, sin embargo que ya menciona que no se ha limitado solo a eso, o sea, ahora pacientes que tienen tuberculosis, que tienen lepra, una vez que se les empieza a dar el tratamiento, como hay restitución del sistema inmune, pues también que estos pacientes debuten con fiebre, no considerarlo de inicio como algo malo, sino que más bien como una consecuencia de nuestro tratamiento y limitarnos un poquito también al abordaje de esta fiebre. De acuerdo. Yo quiero comentar otra cosa. Aquí en Estudios Mexicanos me llamó la atención, tal vez es uno viejo, es el 2014, es por el Centro Médico Nacional Raza, en el cual se dividieron en pacientes de un total de 126 pacientes y utilizaron justamente las dos clasificaciones más importantes que tenemos para, o los criterios de fiebre de origen desconocido, que fueron los de Pickerdorf y los de Knocker-Dan, algo así. Y a mí lo que me llama la atención es justamente dentro de sus conclusiones que nos emite pues este final paper de estos personajes, es que la transición de los criterios diagnósticos para fiebre de origen desconocido por Peterson y los del 2014, que justamente ahorita en la pantalla los tiene Fernández poniendo, llama la atención que sí, efectivamente, la transición ha sido hacia un diagnóstico más hacia enfermedades inflamatorias no infecciosas. Y eso concuerda incluso en los centros médicos nacionales, que encontré uno de la raza y otro del Instituto de Nutrición, en los cuales nos comentan que las enfermedades que más vamos a diagnosticar nosotros en tercer nivel van a ser siempre enfermedades inflamatorias no infecciosas, en comparativa de utilizando los criterios diagnósticos de 1979 a 87, que encontraba más procesos infecciosos. Y esto me llama la atención porque si se dan cuenta dentro de los criterios que utilizamos del 2014 a 1979 o 87, pues ahora tenemos una gama más amplia de estudios de diagnóstico y gabinete que podemos utilizar nosotros. Y esto nos ha permitido justamente evidenciar más allá de los procesos infecciosos. Entonces yo creo que nosotros como tercer nivel ya no vamos a ver tal vez probablemente tanto patología infecciosa, vamos a ver mucha patología inflamatoria no infecciosa, y de igual manera como segundo pico pues sí son las infecciones, pero hay que tener en consideración eso de las neoplasias en ellos. Y algo que estamos dejando muy, ¿cómo se llama?, por afuera es lo que nos pasó con una paciente de la cama 2201 o 2203 creo, la señora, la que era abogada, que fue de ese 30% en que pues no se le encontró la causa de la fiebre de origen desconocido, y esta es justamente lo que estaba investigando, era qué se tiene que hacer cuando no se puede encontrar la causa de la fiebre de origen desconocido, y lo que se dice que se deje en el tiempo, y si vuelve a ocasionar otra fiebre, lo acaba de decir el doctor de una forma muy bonita que fue, pues deja de hacer fiebre de la noche a la mañana en pocas palabras, pero sí se comenta que se tiene que continuar en seguimiento por la consulta y en el momento que vuelva a presentar fiebre, reingresarse para eh, poder hacer un diagnóstico diferencial de ello, pero no hay mucha evidencia sobre esto. Y me queda mucha duda sobre los estudios o sea, sí sé que el Harrison los comenta, incluso casi van de segunda mano los estudios de medicina nuclear, pero no sé qué tanto costo-rendimiento en realidad nos tenga. Hace un momento Alexis nos comentó pues de la sensibilidad y de la especificidad que tiene algunos de ellos, pero yo creo que de forma inicial, como nos los propone algunos algoritmos, creo que está de más. Yo creo que las pruebas iniciales que comentó Fernanda son esenciales, y como en un segundo momento, o perdón, en un tercer tiempo,
ya pensar, en el caso de que nosotros todo lo tengamos negativo, pues tal vez suponer que uno de esos estudios nos pueda beneficiar, sobre todo que estamos en tercer nivel y considerando nuestras etiologías más frecuentes nosotros, pues poder hacer otro diagnóstico diferencial de ellos. Sí, yo creo Claro, que los estudios de, o sea, de imagen serían como de tercera línea y, o sea, como coloquialmente dicho, como patada de ahogado, buscando algo más que ya, pero primero haber descartado con otras pruebas, no como de primera intención. claro. De hecho, esa es una muy buena propuesta para una tesis de medicina interna, hacer la revisión de todos los casos de fiebre de origen desconocido que han ingresado al hospital y concluir cuál es nuestra epidemiología, porque de ahí nosotros podríamos generar nuestro propio algoritmo en búsqueda de fiebre de origen desconocido y seguramente eso nos haría gastar menos recursos y llegar más pronto al diagnóstico. Si resulta que de todas las fiebres que ingresamos, solamente una o dos o tres han sido infecciosas, pues dejaríamos la causa infecciosa para un segundo término y nos enfocaríamos en enfermedades neoplásicas o enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Esa es una muy buena idea de una tesis, ¿no? Hacer una revisión de cuáles han sido las causas que con mayor frecuencia se han presentado en el hospital. Creo que eso es algo que frecuentemente hacen en los hospitales de tercer nivel. Recuerdo muy bien en el siglo XXI cuando andaba rotando ahí en gastro, tienen su propio algoritmo para el manejo de FOD. Entonces ahí sí especifican qué es lo que hay que hacer en su hospital. Entonces yo creo que valdría bastante la pena que nos Pues ahí está el interesara. pan, ya luego que se animen y lo hacemos, Sí, sí. ¿vale? Bien, ¿alguien Sí. más quiere comentar algo? Pues otra cosa es que en los estudios que revisé, no encontré el papel o el lugar para las reacciones febriles que se suelen usar en, la- en las consultas, en las consultas, No ¿no? Del médico sirven privado. estas chingaderas. Sí, ya sabemos, pero bueno, la mayoría de las pruebas, la mayoría de las reacciones febriles orienta a que el médico termine usando alguna tetraciclina como la doxiciclina. Entonces, ya este artículo del New England, hay un apartado ahí donde dice que se puede considerar el uso de doxiciclina. Y hago este comentario porque también en mi rotación de gastro tuvimos un paciente con fiebre de origen desconocido que terminó, le hicieron PET, resonancia, le hicieron también aspirado de médula ósea, y en el aspirado resulta que encontraron Bartonella, o sea, bueno, infección por arañazo de gato. Y el tratamiento que le dieron fue doxiciclina, fue la tetraciclina. Entonces, pues no está mal esa recomendación, a lo mejor con base en la experiencia. Bueno, como dato anecdótico está bueno. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Y usted ahí en su hospital, en el del IMSS, ve más infeccioso entonces? Sí, suelen ser más infecciosas, aunque también tenemos enfermedades autoinmunes y algunas son neoplásicas. Las neoplásicas sobre todo pasan por neoplasias no sólidas, ¿no? O hematológicas. Lógica. Son las más frecuentes. Pero sí, yo creo que sí las infecciones son la causa más importante. Ahora también estamos sesgados porque nos quedamos cortos con los abordajes por cuestiones de recursos, ¿no? O sea, no se pueden pedir ciertos paneles o ciertos estudios un poquito más sofisticados, como algunos anticuerpos, que en algún momento pues, pudieras llegar a requerir. Y también con las enfermedades infecciosas nos llegamos a quedar cortos, ¿no? Con algún tipo de serología, algunas que sean dirigidas específicamente contra ciertos grupos de bacterias o algunos virus, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos batallando para el panel viral, incluso para la influenza, ¿no? Y hemos tenido algunos pacientes con enfermedad tipo influenza que no hemos podido lograr diagnosticar del todo. Entonces es un poquito complicado. Pero sí, las enfermedades infecciosas yo creo que son la causa número uno aquí. Va, que va. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo?
Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Dale, Hasta mañana. Bye. adiós, Gracias, Doc. zorro. Hasta mañana. Dale, bye.